Sí, grabar la clase para que quede también en check y que también puedan verla también más adelante o los que no estén también pueden verla. Ok, esta clase es muy, muy interesante. Es una clase que, claro, de la noche a la mañana quizás no se mejore, pero con los conceptos que vamos a ver, yo creo que va a ser bastante bueno para ustedes. Van a por lo menos tener una idea de cómo se debe jugar ese tipo de posiciones, que es el tipo de posiciones que bueno, que más tenemos que esforzarnos para ganar, porque son las posiciones que vamos a tener quizás con ventaja, quizás ganadora. Claro, en estos ejemplos que les traigo, no son posiciones tan ganadoras, o sea, son posiciones que la posición es ventaja, una ventaja bastante notable, pero no es algo tan elemental. Eh, Son posiciones que igual hay que jugar de forma precisa para ganar. Yo les traigo cuatro ejemplos muy interesantes, que de hecho gracias a uno de los miembros bueno, de la academia, tuvo, me habló y me dijo que tiene algunas dudas sobre esto porque ha tenido partidas ganadas y no ha ganado. Y entonces, con su permiso, escogí esas tres partidas, esas tres posiciones que vamos a estar viendo. Y además una partida mía, para que también podamos complementar con, con la clase. Ok, dicho todo esto, vamos a comenzar. En esta partida vamos a ponerlo de hecho de negras, porque él jugaba de piezas negras. Sobre todo vamos a ver medio juego. O sea, vamos a ver qué debemos de hacer cuando estamos en una posición ganada. Cómo ganar esas posiciones ganadas. Eso es lo más importante de esta clase, que de hecho después yo lo voy a llevar después de este video que hagamos en la academia, le voy a poner ejercicios, le voy a poner más ideas que puedan complementar más con esta clase, porque es importantísimo que puedan eh, tener claro de cómo ganar estas posiciones ganadas, ¿no? Que es una cosa que tenemos que más tener claro en el ajedrez. Ok, dicho esto, la partida comenzó con E4, D6, después yo le voy a escribir los conceptos que hay que tener en cuenta, pero bueno, cuando veamos una posición en específico, aquí eh, el maestro Fille Gerardo Gracia, que es el que está como alumno, como miembro aquí de Check, me envió esta partida y me dijo que quedó una posición ganada y no pudo ganarla. Vamos a ver por qué. Jugó aquí una... ¿Quién, quién conoce esta idea? Esta defensa. ¿A quién la ha jugado con negras? La defensa Peer. También se le puede, por ejemplo, si... estudio de clase. Sí, 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 sí. Ya después yo les comparto el estudio y todo eso. Sí, no hay problema. Sí, muy interesante a veces. Esta fila F4, de hecho, es interesante porque está buscando algunos G5. También con negras. Es interesante este tipo de estructura, el hecho de que no está luchando tan rápido por el centro, porque en su momento va a buscar una ruptura central, ya después que tenga las piezas desarrolladas. Esa es la idea, como este tipo de idea de apertura y de defensa, más bien con negra, la idea es como jugar como al contragolpe. Está jugando un poco atrás con los peones en D6, G6, está desarrollando rápidamente en el flanco de rey para buscar un contragolpe. ¿Contragolpes como? Con E5 o C5. Esos son la idea que tiene que buscar negras. Entonces, bueno, eso más o menos para que conozcan un poco de la defensa. Si le interesa jugar este tipo de idea, yo les recomiendo partidas de Kramnik. Kramnik tiene muy buenas partidas con esta Peer. Dama de 2, A6. Como pueden ver, aquí negra está moviendo muchos peones, pero la posición de momento no puede ser E5, porque después de peón por estamos cambiando las damas, empeora una pieza a la blanca y el caballo iría G4 atacando E5. Entonces, de momento esta es la jugada que siempre debemos de tener muy en cuenta. De hecho, sobre todo después de un H3. Después de un H3, E5 podría ser una jugada bastante fuerte. Entonces, de momento, las negras no se preocupan por eso porque no está pasando ningún E5 que preocupe. Ok, en este momento Blanca jugó F3 y ahora B5. Sigue sin E5 ser una idea buena, porque después de peón por, estoy capturando la dama en D2, tiene que retomar con una pieza bastante mal pasiva como el rey o el alfil, y el caballo puede seguir ganando tiempo con caballo D7. Entonces, B5 sigue siendo una jugada buena. Como pueden ver, las negras
están... eh, F3 no es mala. No, F3 no es mala porque está defendiendo el peón D4 y busca en algunos momentos estos ataques de ataque inglés que se llama, de ataque como G4, H4, H5. O sea, es una tipo de estructura donde defiende el peón central, defiende el centro para atacar por el flanco rey. Entonces, por eso, y también está defendiendo B4. Y pensando en, exactamente, pensando en el roque largo, por supuesto, porque va a atacar por el flanco rey. Entonces está defendiendo E4 y esto. Claro, por eso las blancas jugaron alfil F4, dama de 2, porque ya de por sí están pensando en el roque largo. Si no, hubiese jugado en este momento, desde aquí, ya jugar con caballo F3, alfil E2, en roque corto. Entonces, ya desde este momento ya se plantea el hecho de... eh, el hecho de... a ver, que quiso entrar una persona, pero ahora no... Ah, ya, ya. Ok, entonces el hecho de jugar con dama de 2 ya es para definir ya que va a jugar por el flanco rey. B5, como puede, para los que entraron nuevos, no es que estamos viendo apertura, también un poco, porque como siempre con las clases conmigo vemos de todo. Aunque veamos un medio juego, también estamos viendo apertura, estamos viendo de todo, ¿no? Aquí lo que vamos a ver son materializar las posiciones ganadas, o sea, cuando estamos con ventaja, cómo ganar esas posiciones. No vamos a ver posiciones muy elementales, de que tenemos una pieza de ventaja, cómo ganar con una pieza de ventaja, porque yo creo que ustedes están en un nivel un poquito más por encima de... No hay ninguno aquí jugador de 800 de rating o de 1000 de rating. Ya jugadores más de 1000 de rating, ya con pieza de ventaja ganan las partidas. Aquí vamos a ver posiciones un poquito más complicadas, no tan claras, posiciones ganadas, pero no tan claras, y cómo ganar ese tipo de posiciones. Les voy a dar consejos. Pero bueno, de momento estamos viendo una partida que gracias al maestro FIDE Gerardo Gracia me envió estas 3 partidas que tuvo posiciones ganadas y no materializó. Me dijo que si la compartía no había ningún problema, que eso sería bueno para la academia. Así que también si ustedes tienen partidas, esto más que todo es para aprender y les va a ayudar muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, las negras también se preparan y se anticipan en roque largo, G4, y aquí blancas juegan G4, que me parece que es un pequeño error, porque ya de momento, eso lo tómenlo como nota, están atacando con el rey en el centro. Tómenlo como nota. No pueden, ya de momento, habían avanzado bastantes peones y no pueden buscar atacar con el rey en el centro y falta de desarrollo. Ya esto es un error. Primero aquí tenía que buscar enroque largo y después de enrocarse, quizás ahí sí podría buscar ataques como G4, H4. Pero con el rey en el centro, creo que se anticipa o se precipita más bien en jugar G4. Así que tómalo como nota. ¿Y cómo aprovechamos esto? Pues Gracia aprovechó muy bien y jugó H5. ¿Por qué ahora estamos presionando rápidamente G4? No puede jugar H3 y mantener la posición porque el peón de G4 caería. Así que tuvo que hacer G5 y ya se cerró el flanco rey. O sea que el rey en el flanco rey, en G8, va a estar perfecto, sin ninguna preocupación, sin ningún ataque por parte de las blancas. Y ahora el que va a tener problemas es el rey de blancas, que de hecho ahora en el centro está mal. En el flanco rey está mal porque hizo G4 y G5. Y en el flanco dama, pues también que está mal. O sea que ya esta posición ya viene siendo un poco mala para blanca. Ahora se enrocó largo, se enrocó corto. Esta posición es el sueño ideal de negra. Tiene un juego muy fácil porque no tiene nada de que preocuparse y su juego va a ser en el flanco dama bastante marcado, ¿no? Todas las piezas llevarla para ahí. Ok, pero de momento esta posición es ventaja, pero no ganadora. Vamos a seguir viendo. La partida se jugó rey B1. Generalmente cuando nos enrocamos largo, el rey va a estar más sólido en B1. No vamos a tener problemas en A2, en la columna C. No es una jugada mala. Caballo B6 y A3. Yo creo que esta jugada no fue tampoco buena. Es una posición difícil, porque de momento no puede sacar el caballo de 2, el alfil a D3 tampoco por el peón de D4. Puede ser que se esté amenazando en algún momento B4, pero de hecho, a lo mejor tantas piezas de momento pasarla, pues tampoco están haciendo tanto ataque porque le faltan las piezas mayores, ¿no? La carga pesada por atacar. Así que de momento yo creo que A3 es verdad que evita B4, pero puede darle a las negras abrir la columna B y atacar mucho más fácil.
C5 hay que tenerlo en cuenta siempre, como veremos, pero quizás prepararlo un poco. Claro, después de caballo C4 sí. A lo mejor me lo preguntaste después de caballo en C4 y sí, C5 continuando para B2. Exactamente. Pero bueno, esta posición es bastante mala para las blancas. Vamos a seguir viendo. A3 y quizás ahora las negras jugaron bastante correcta con caballo C6. Caballo C6 una jugada bastante buena para buscar B4. Que de hecho si D5 contraataques como B4, abriendo la posición en el flanco dama, esto se hace con los ojos cerrados. Así que jugada buena de Gracia. Está jugando una partida bastante correcta. Eh, Como veremos, en las tres partidas que él jugó, fueron partidas bastante correctas. Pero cometió solo el error de que no ganó en posiciones cuando ya tenía ya toda la ventaja para materializar. Y veremos por qué. Alfil E3, B4, A por B4, caballo por B4. Aquí ya tenemos una posición bastante buena, donde la columna B ya se abrió y poco a poco vamos a buscar pasar piezas por la columna B y flanco dama. La partida se jugó F4. Bueno, las blancas están intentando por lo menos tratar de mejorar sus piezas. Es verdad que es difícil poder hacer algo con blanca, pero al hacer F4 también se puede estar debilitando y puedo estar dándome ideas con negra. Ahora, curiosamente, esta posición, ya a partir de aquí, Gracia juega mal esta posición. O sea, aquí vamos a ver varios puntos vamos a ver varios puntos aquí en este tipo de posiciones. Por ejemplo, lo primero, esta posición, de hecho, esta posición es ventaja decisiva. La máquina pone ventaja decisiva negra. O sea, me parece un poco exagerado la ventaja que ponen las computadoras en esta posición, porque no se ve tampoco que sea algo ya de que ganemos como tal. Las computadoras son bastante concretas y ven cosas que a lo mejor, como ven jugadas mucho más allá, jugadas, o sea, ven más jugadas, pues son bastante concretas. Pero lo que sí es cierto es que la posición es muy ventajosa para las negras. Muy ventajosa. Y eso quizás lo sabía Gracia, pero no tanto. Y ahí es donde voy. A partir de aquí vamos a ver cosas interesantes. Porque lo primero, esto es una posición, vamos a ver cómo materializar esta posición. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, que esto lo vamos a ver en las tres, y si nos da chance en las cuatro posiciones, lo primero que tenemos en cuenta para materializar una posición es el saber, el entender que estamos en sí ganados. O sea, que tenemos una posición con muchísima ventaja, prácticamente ganadora. Eso es lo primero. O sea, saber que estamos ganados. ¿Por qué? Porque si no sabemos que estamos ganados, no lo vamos a aprovechar. Ese es el primer punto que debemos de tener en cuenta. Tenemos que entender que tenemos una posición prácticamente ganadora, que lo tenemos todo. ¿Y qué pasa si no sabemos que estamos ganados? ¿Qué pasa si pensamos, tenemos ventaja y seguimos jugando? ¿Quién me responde eso? ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría pasar si no entendemos que estamos ganados? ¿Alguien me puede escribir en chat o me puede poner el micrófono y responderme si saben? Ujú. Pablo me dice algo interesante. Podemos hacer jugadas pasivas. Sí y no. O sea, puede ser que sí, que también hagan jugadas pasivas. Pero de hecho, incluso pueden jugar jugadas activas. Porque de hecho, aquí Gracia, como pueden ver, no hizo jugadas pasivas. Sus próximas jugadas fueron alfil B7, A5, dama D7. Eso no es jugadas pasivas. Está mejorando la posición, está mejorando sus piezas. Pero fue un error. ¿Quién me dice por qué? ¿Por qué jugar así? Aparentemente, alfil B7, A5, dama D7. De hecho, puede ir en la posición. Está mejorando un poco más sus piezas. ¿Por qué es un error? Y esto es donde va el primer punto. O sea, vamos a ver cuatro puntos de que debemos cómo debemos de jugar cuando estamos ganados. Pero ya en el primer punto ya ahí, se van a aprender bastantes cosas. Bueno, Gracia jugó de forma lógica, mejorando sus piezas. Pero quiere decir que sabía que tenía ventaja, pero no sabía que tenía una posición ganadora. ¿Por qué? Porque si él hubiese entendido
que tenía una posición ganadora, no iba a perder tiempo y iba a atacar mucho más rápido. Eso es lo que pasa cuando no sabemos que estamos ganados. Cuando no sabemos que estamos ganados, pues hacemos jugadas de mejoras de pieza, sin más, y no aprovechamos el momento. Entonces, aquí voy. Si no sabemos que estamos ganados, o estamos ganados, voy a poner entre comillas, posición con muchísima ventaja, no aprovechamos el momento, no jugamos más directo, o vamos a poner aquí, no atacamos más directo. Exacto. Este es yo creo que el punto donde tuvo el error, gracias aquí, que no atacó más directo en la posición. Jugó jugadas lógicas que poco a poco iba mejorando un poco su posición, pero no aprovechó el momento, porque tanto él iba mejorando su posición, también el rival iba mejorando su posición. Entonces, aquí, ¿cómo podemos aprovechar el momento? ¿Cómo debemos de jugar aquí con piezas negras? ¿Quién me dice? ¿Qué se le ocurre aquí de jugar con piezas negras aquí? ¿Dónde está el ataque, la coordinación? Que eso fue quizás lo que tuvo problema, gracias en la posición, de que no coordinó sus piezas. Como pueden ver, mejoró sus piezas, pero como no entendió que estaba ganado, como no entendió el ataque que tenía, pues solo mejoró por mejorar. Pero no coordinó y no jugó de forma directa, forma rápida en el ataque. A ver ajá. ¿Cómo jugarían aquí de negras? ¿Alguien me dice? C5. Bueno, C5 es una jugada que hay que calcular, que eso también lo vamos a ver a la hora de ganar las posiciones con ventaja en otros puntos. Por ejemplo, también vamos a verlo. Nosotros vamos a ver 4 puntos. Yo creo que Gracia tuvo problemas en este punto, en esta partida. Pero veremos también 4 puntos más adelante, donde debemos también de no complicar la partida en forma eh, general, no complicarla, debemos de tratar de llevarla por ese camino, en muchos casos llevarla por ese camino que estamos ganados y no complicar la partida. En otros casos también es importante entender de que no podemos dejar que el rival nos haga contraataque, que nos, o sea, en forma general no nos complique la partida. Eh, Debemos de mantener lo que es pasivo, que no nos llegue a obtener iniciativa. Esos son algunos puntos. Por eso, y la otra que vamos a ver también es en posiciones ganadas, también a veces debemos de calcular de forma forzada, que a veces cambiamos la posición, en este caso como C5, pero si calculamos, aunque cambiemos la posición, porque generalmente no debemos de cambiar la posición, debemos de mantener esa posición ganada y seguir, pero eh, hay casos, hay momentos, el ajedrez muy concreto, donde podemos seguir, podemos cambiar la posición pero entendiendo que vamos a quedar con una posición más ganada o ya ganamos de forma general concreta, ganamos la posición. Entonces C5 puede ser interesante, vamos a calcularla ahora. Una opción puede ir avanzando el peón de A con la idea de abrir la columna. Sí, yo creo que, de hecho, A5, A4, A3 tiene mucho más sentido que hacer alfil B7, dama D7 y A5. Porque A5, A4, A3 estamos tratando de ya jugar mucho más directo. Aquí esto, como pueden ver, mucho más interesante. Al hacer A5, A4 ya entendemos que él no está haciendo nada por el flanco rey y nosotros estamos llegando más rápido en el flanco dama. Muy bien. Eso es una idea buena. Por ejemplo, C5. ¿Qué pasa si D por C? Yo creo que todavía no estamos preparados para jugar C5. Porque contra D por C no existe un contraataque directo. Quizás si hacemos torre B8, creo que podemos hacer C5. Porque después de peón por, puede existir un alfil por C3 para un caballo A4 con temas en B2, aprovechando de la torre en B8. Creo que sí. Después de torre B8 puede venir C5. Pero también aquí hay una jugada muy interesante que es D5, que yo creo que es la mejor jugada de la posición. Siempre, esto que lo tengan como claro, siempre cuando tengan una pieza atacando un punto, deben buscar coordinación en ese punto. Por ejemplo, el alfil en F5. Aquí Gracia cometió el error de que puso el alfil en B7, que no coordina con nada, como pueden ver. Es un alfil que en otra posición fuera una jugada estratégicamente buena, porque está presionando en E4 y jugando por esta diagonal bastante buena, pero concretamente no coordina con la posición. Aquí no tenemos que jugar por acá.
y por el flanco rey. Nuestro juego es por el flanco dama. Él está obstruyendo la torre en B8 y el alfil iría mejor a F5. Después de D5, como quiera que juegue, nosotros vamos a llevar ese alfil a F5. Y estamos atacando en C2, después caballo, torre B8, caballo C4 o si me captura en D5 y la posición se gana prácticamente sola. Aunque haga E5, a lo mejor Gracia no le gustó que le cerraran el alfil, no importa. Este alfil después pasa por F8. Ahora sí, dama D7, torre FB8, alfil F8 y bueno, esto se gana absolutamente solo. Tenemos la posición más activa, no podemos quedarte. Contra torre C1, quizás ahora sí dama D7 para pasar la otra torre FB8 y A5 A4. Esto, vaya, es un tiro al blanco prácticamente. Las blancas no tienen nada, nada de contrajuego, nada, y nosotros lo tenemos absolutamente todo ya para ganar. Ese rey está en grave peligro. Entonces, como pueden ver, jugando de forma lógica, podemos perder la ventaja. Debemos entender que estamos en una posición ganada, que tenemos una posición de mucho ataque, para jugar coordinando con nuestras piezas ese ataque y jugando con la lógica del ataque. Esta alfil B7 no tiene la lógica de ese ataque, o sea, va en contra de nuestra coordinación, de nuestro ataque por el flanco dama. Una jugada, como decía hablando, A5, A4, es una jugada que es un plan más fructífero en esta posición porque va más, hace cosas más directas por el flanco dama, que es donde nosotros. Otra jugada como torre B8, perfecto también. Incluso del alfil, de hecho, iría mejor a D7 que en B7, increíblemente. Porque nuestro ataque, nuestro juego va a ser por el flanco dama. Entonces, como pueden ver, un error que cualquiera hubiese hecho alfil B7. Un error que cualquiera lo hubiese jugado, porque es una jugada bastante lógica. Pero sobre todo esto, no entender que está ganado en la posición porque no aprovechó el momento, ¿no? Esta es una posición que, sin mentirle, le voy a poner con negra el ordenador para que ustedes se fijen la ventaja que tenía negras en esta posición. Una posición de casi 3 puntos de ventaja con negras. O sea, yo diría que la ventaja es 1.6 más o menos. Una ventaja decisiva, no 3 puntos de ventaja, porque 3 puntos de ventaja casi está poniendo la máquina que tenemos casi una pieza de ventaja casi un alfil o un caballo. Pero no, yo no lo veo tanto así, la máquina así, porque veo demasiado ataque con negras, pero sí, por supuesto. D5 va mucho en la posición para coordinar, pero como pueden ver, no es la única jugada. Puedo poner muchas más jugadas. Aquí hay solo 3 jugadas, como pueden ver en pantalla, pero puedo poner 5 o 6 jugadas que va a hacer una posición muy ventajosa. Torre B8, A5 que me decía hablando es buena. El preparar C5, como decía Pablo, también va en la posición. No hacerlo directo, pero prepararlo sí va, pero no a alfil B7. Como pueden ver, van a ver que en esta posición va a cambiar todo en 4 jugadas. Alfil B7 jugó, caballo F3 jugó A5. Ahora las blancas jugaron de forma correcta F5 buscando complicar la partida y buscando contraataque y abrir el flanco rey. Habría que calcular peón por, que de hecho está abriendo el flanco rey, pero bueno, concretamente estoy atacando el punto D4. Yo creo que me parece que es una jugada incluso buena, lo que ya está una posición bastante complicada. Las blancas pueden buscar un caballo H4 o caballo F5 tratando de eliminar el alfil de G7, que a la vez puede ser peligroso. Pero bueno, aquí vuelve a jugar de forma lenta. Gracias, con dama de 7, pero ya la posición ya es un poco turbia, ya no es tan sencilla. D5, buena jugada para quitarle contrajuego a las negras. Yo quisiera hacer C6, pero no puedo. Quizás C5, pero de igual forma, bueno, le está quitando la casilla de 4. Sí, C5 podría ser una jugada buena. Si peón por tendría que tomar de dama para presionar en C3 y quitar el peón de D y abrir el flanco rey. Yo creo que C5 se anticipa y juega con bastante idea de quitarle casilla a las blancas. Pero una vez más, una jugada lenta, alfil a 6. Esta es la jugada que de hecho ya empieza a tener ventaja blanca. Como podemos ver, miren ya la posición, lo que cambió en 4 jugadas. O sea, con 4 jugadas lentas que ustedes hagan en una posición de ataques, puede cambiar de una ventaja decisiva para ustedes a una ventaja decisiva para el rival. Entonces,
Por ello, tienen que tener mucho cuidado. Por eso les puse el primer punto. El entender que estamos ganados es muy importante, porque si no, estamos jugando así, pasivo o lento. De hecho, Gracia no es que jugó pasivo, no es que puso las piezas hacia atrás, pero sí jugó de forma lenta. Jugó sin aprovechar el momento. Como pueden ver, hasta perdió un tiempo con el alfil, no supo aprovechar el momento. Jugó jugadas lógicas, porque el hecho de hacer alfil B7 en su momento, de hacer A5 y dama D7, son jugadas lógicas, de que este momento después de D5 hacer alfil A6 y cambiar los alfiles es lógico, en una posición estratégica fuera un plan bueno, pero esto no es una posición estratégica, esto es una posición de ataques en ambos flancos, donde hay que jugar de forma muy directa, muy rápida y presionar y atacar lo más rápido posible. De hecho, cuando estamos hablando de posiciones de ataque en ambos flancos, de enroques opuestos. Prácticamente yo siempre pongo, cuando doy este tipo de clases de enroques opuestos, doy el ejemplo de que es como una carrera. O sea, es tratar de a ver quién llega primero. Si un jugador, si las blancas llegan primero, entonces ya el ataque de negra se va a disminuir porque va a tener que defender. Entonces es como tratar de llegar primero, a una carrera a ver quién llega primero. Entonces, por eso, este tipo de jugadas lentas aprovechó las blancas en empezar a quitarle contrajo. Ya después a fit de 4 esta posición es bastante mala con negra. De hecho, yo creo que la partida termina en tablas, creo. Sí, la partida termina en tablas, pero mi idea no es después de esto cómo siguió la partida, sino este momento donde en 4 jugadas cambió todo. Cambió todo. Así que, importante esto. ¿Qué fue el problema que tuvo el Gracia? De que no sabía que estaba ganado. O sea, jugó la posición de forma natural, ni sabían bien en qué posición estaba. No entendió bien la posición también. Porque estamos en roques opuestos. Aquí es una carrera, tratar de buscar llegar primero. Y para eso no jugar a FIP B7. Porque a FIP B7 prácticamente es una salida en falso. No está atacando al rey. Entonces, le faltaron esas dos cosas. No entendió bien la posición, en qué posición estaba, ni lo ventajosa que era su posición. Así que bueno, vamos a ver ahora la segunda posición. Segundo ejemplo. Por ejemplo, en esta posición, esta partida, Gracia llevaba blancas. Igual, a mí me gusta siempre en estas clases y como tal, si tienen alguna duda, preguntar. Si cualquier cosa, pueden ya sea por chat o poner el micrófono y decirme, eh, sin problema. Ok, en esta partida, dama por D4, caballo C6, dama D3. Esta línea no es muy buena, pero todo el ajedrez bien analizado se puede jugar. De hecho, aquí negras rápidamente cometieron un error. Generalmente contra esta idea, yo creo que es mejor jugar con D6, G6, jugar así con este fianchetto. Sí, porque E6, alfil F4 fue buena, alfil B4, caballo E2, y aquí las negras cometen este error, D5. ¿Por qué? Porque están abriendo el centro con el rey en el centro y no se anticiparon a que las blancas tienen enroque largo. Esta jugada, por supuesto, fuera buena si las negras tienen que jugar, si las blancas más bien, tienen que jugar de forma pasiva, pero no se anticiparon a enroque largo. Tienen que tener mucho cuidado el abrir el centro, no hacerlo a la ligera. Cuando abrimos el centro, debemos de tener más ventaja en desarrollo, debemos de tenerlo todo controlado para que no nos aproveche, porque al abrir el centro la posición cambia completamente y tienen que tenerlo bien pensado, bien calculado, cómo, cuándo hacerlo. En este caso, las negras lo jugaron mal. No es el momento que vamos a ver de clase, pero bueno, quería también traerle este momento. Aquí se puede ver que no se anticiparon a la idea de rival de enroque largo, porque rápidamente quedó una posición bastante mal después de dama por, caballo por y caballo B5. Una posición terriblemente mal. Se está amenazando caballo C7 con la torre bastante mal. Y contra caballo D5, torre por D5, E por D5, caballo C7, jaque, rey D7, caballo por A8. Y esto es una posición donde las negras van a tener que perder bastantes tiempo en buscar capturar ese caballo, tiempos que van a aprovechar las blancas. Por eso es una posición bastante buena y ganada para las blancas. Vamos a ver que Gracia jugó quizás no las mejores, pero jugó jugadas buenas. No vamos a analizar
tanto si tenía quizás alguna que otra un poquito mejor, si jugó jugadas buenas, de igual forma la vamos a seguir con la partida, porque de momento, por ejemplo, aquí alfil de 3 no es mala, es una jugada buena, está presionando en A7 y contra B6, caballo por, está muy bien. También pudo haber aprovechado quizás los tiempos de en que va a tener que perder en B6, alfil B7 y todo esto, como el rey está en el centro, pero bueno, no tampoco estaba tan claro para pensar en una partida, porque también las blancas les falta desarrollo. Pero bueno, alfil de 3 me parece una jugada bastante buena, B6, caballo por, peón por, alfil por. Bueno, ya tenemos una posición donde las blancas tienen un peón de ventaja. Importante en esta posición. Me falta activar las piezas, pero a las negras también. Por eso es un peón de ventaja sin más, sin mucho contrajuego. Fila 6, pues los cambios de piezas me favorecen. De igual forma, el alfil tampoco estaba muy bien, porque en B7 también está mal. O sea, tiene problemas con ese alfil. Así que en fila 6 o no, las blancas están bien igual. A veces 3 buena, los cambios de piezas favorecen porque tenemos ventaja material. Rey C6, alfil D3, caballo E6, torre D1, presionando para obligarlo a jugar de forma pasiva. Esto es algo también que recomiendo. Cuando tenemos la oportunidad de atacar al rival, eh, es muy importante para obligar al rival a que tenga que jugar de forma pasiva. Uno de los errores que siempre he visto también bastante en jugadores, sobre todo principiantes, que no atacan al rival porque dicen, ah, si ataco D5 no lo hago porque se va a defender y me lo defiende y perdí tiempo. No, no, no. Eso es buenísimo porque al tener que defender va a tener que tener las piezas pasivas y nosotros las piezas activas. ¿Por qué? Porque estas piezas pueden moverse libremente. Si yo quiero puedo poner este caballo en D4, si yo quiero puedo pasar la torre, pero el rival no. El rival tiene que tener estas piezas sujetas a la defensa, no puede moverse. Entonces, esa es la idea del ataque. Muy importante esto para que lo tengan en cuenta. Como siempre ven en mis clases, yo a veces vemos un tema, pero también yo estoy repasando también otros temas. Si tienen también, si quieren que les repita algo durante igual la clase, algún tema que dije, se lo repito para que tomen nota. No hay problema con eso. Caballo de 2 jugó bastante también natural, buena. Caballo de 6, caballo de 4 buena también, porque cambio de pieza, tenemos peón de ventaja, nos favorece. Alfil por, torre A8, A3 sólida, no está mal. G5. Y aquí, este momento. Aquí, en este momento, Gracia pierde la ventaja. Pero para que vean que no es igual que el primer momento. Aquí Gracia sabía que tenía ventaja. Aquí las blancas, con Blanca sabía que tenía un peón de ventaja, sabía que tenía ventaja. Pero comete el segundo error que a veces por ese error se pierden o se pierde la ventaja en muchas partidas, que es evitar los contrajuegos y la actividad de rival. Este punto es muy, pero muy importante. Sobre todo se da mucho en los finales. A veces en los finales perdemos la ventaja porque dejamos que el rival se active y ya la posición se vuelve un poco más turbia, más difícil de poder materializar. No es tan sencillo la posición. Ciertamente no es tan sencilla porque las negras están activas. Las negras tienen la torre evitando que estos peones avancen. Yo tengo esa mayoría, o sea, las blancas como tal. Si va a ganar la partida va a ser por estos dos peones que tiene pasado y el peón que tiene ventaja, que es gracias a estos dos peones. Entonces, su ventaja consiste en cómo avanzar estos peones. Si yo avanzo estos peones, la posición es totalmente ganada, pero no es tan sencillo, porque B4 no puedo hacerla por el peón de A3, A4 tampoco. Entonces, en eso consiste la dificultad de ganar la posición. Pero vamos a ver por parte de las negras. G5. ¿Qué quiere hacer las negras? Vamos a suponernos, siempre tienen que pensar cuando vean la idea del rival, piensen un poquito más allá de la idea. ¿Qué más quiere hacer el rival? Jugando varias veces. Por ejemplo, el peón de H2 no puede comerlo por G3 de momento y torre H1. Perfecto. Así perdió Fischer. No sé si se acuerdan de la primera partida del match contra Spassky, que se come un peón en H2. Pero de momento no lo puede capturar por G3 y torre H1. Ahora, si juega F5 o H5, ahí sí podría capturar el peón de H2 porque después está haciendo un F4 y se está liberando con el alfil.
pero de momento no puede capturarlo. O sea, cuando juegue F5 ya tomaré una decisión si jugar H3 o G3. Si hacemos H3 o G3, vamos a suponer que él juegue varias veces. F5, F4, ¿y después qué? Tampoco, tampoco tiene dos peones pasados, solo tiene uno y tampoco está muy alejado. O sea que jugando varias veces no me va a crear ningún ataque. Yo puedo poner el peoncito en H3, incluso, no me gusta tanto, pero en G3 también igual sostiene bastante la posición, porque el peón de F2 está bastante defendido. Cambiar los alfiles, pues me favorece también. Más cambios de pieza va a ser más fácil avanzar los peones. Pero claro, no podemos jugar lento, porque ahí sería el primer punto que vimos en la partida pasada. Tenemos que jugar con un plan. No podemos jugar aquí a hacer torre 1, torre F1, no podemos jugar pasivo y tenemos que jugar con un plan, aunque sea de largo plazo, pero un plan claro de aprovechar la ventaja que tengo. Y aquí fue que cometió el error, gracias, jugó una jugada lógica estratégica de G4, fijando los peones en color negro, este es G4, pero cometió el error de que le creó un contraataque durísimo con F5. Después de hecho, podía buscar también torre F8 para prepararlo, pero F5 me parece interesantísima porque después de F6, alfil C5 y todo se complicó. Y esta posición ya no es ventaja ya. Ya la posición ya, el peón de F2 va a ser débil, de H2 también, y las negras están bastante activas. Entonces, como todo cambió, de hecho vamos a ponerle aquí con blanca, bueno, es ventaja, aquí tenía C4 ciertamente, pero ya no es tanta ventaja. Ahora, si ponemos esta posición, después de G5, la posición es bastante ventaja para el blanco. ¿Cómo materializamos esta posición? Entendiendo que de momento no está amenazando nada a las negras, que podemos buscar un plan, sobre todo, nuestro plan consiste en avanzar los peones de A y de B. ¿Qué se les ocurre aquí con blancas? ¿Qué se les ocurre en esta posición? Aquí hay un plan muy interesante, muy bonito, que es jugar sencillamente con C3, C3, para rey C2, torre A1 y B4, A4 y ya cuando empiezan a avanzar los peones ya es ganado ya, una posición súpermente ganada. Pero lo que había que hacer era B4. Pero por ejemplo, F5, quizás puedo jugar H3. Sencilla. H3 porque evito fil por H2. F4 no me amenaza absolutamente nada, rey C2. ¿Qué podría hacer aquí? H5 no me amenaza absolutamente nada, torre A1. G4, pues bueno, le puedo cambiar y B4. Y ya estoy haciendo A4. Rey B5, rey B3, A4, A5, B5. Porque todo está defendido. Contra F3 puedo cambiar o puedo hacer G3, pero sobre todo cambiar para que no tenga más peones pasados ahí. Y ya cuando empieza a avanzar los dos peones unidos, va a ser una posición bastante ganadora para las blancas. Esto es lo que debió haber jugado. Gracias. Entonces, en este tipo de posiciones también, cuando estamos en una posición con bastante ventaja, debemos también de esto, de evitar los contrajuegos de rival, mantener esa ventaja, no complicar la partida. Vamos a ponerlo ahí. Evitar los contrajuegos de la actividad de rival. No complicar, no complicar mucho la partida. O sea, llevar la partida por el camino que estamos ganados, por el camino ganador. ¿Cuál es el camino ganador de esta posición? Pues los peones, dos peones pasados unidos. Ese es el camino ganador de blanca. Por ejemplo, si esta posición las negras tuvieran un peón en B7, fuera ventaja negra, porque no tenemos nada de ventaja y están mucho más activos, los peones más avanzados, el rey más activo. Si con un peón en B7 fuera otra cosa la posición, ventaja negra. Aquí las blancas tendrían que jugar a tratar de buscar alguna actividad con sus piezas, quizás buscar algún C4 en algún momento, para sobre todo buscar la igualdad. Pero como tenemos ese peón de ventaja y esos dos peones pasados, había que aprovecharlo. Pues la posición fue completamente otra.
Como pueden ver, miren estos dos peones pasados. Todo por la iniciativa, las blancas tuvo que hacer jugadas pasivas. Todo por haber hecho G4. Cuando pasa esto, cuando le das ataque al rival, nos obliga a hacer jugadas pasivas y esta es una posición ya difícil para la blanca. No es una posición perdida, por supuesto, pero ya no es una posición ganada. De hecho, yo creo que la partida terminó en tablas. Así que, importante esto. Por ejemplo, si esta posición no hubiese torres y el peón de H2, por supuesto, no estuviera atacado, G4 fue una jugada buenísima la posición, porque está fijando el peón en negro para que el alfil quede pasivo y mi alfil activo ataque ese peón de G5. Pero el ajedrez es muy concreto. Hay torre y debería, o debió haber evitado, debió haber anticipado F5 y evitado que se active las negras. Ok, interesante. Entonces aquí, como pueden ver, cometió otro típico error cuando estamos ganados. Fíjense que en las dos posiciones ha cometido errores diferentes cuando estamos ganados. Vamos a ver la tercera. La tercera, D4, caballo F6. Aquí Gracia llevaba negras. F6, caballo F3, E6, G3, B5. Esta idea es muy interesante contra esta idea de jugar el fianchetto sin C4. La jugada B5 es muy interesante para evitar anticiparse a C4. En muchos casos se juega 4B4, alfil B7, enroque C5, así como se juega, una posición bastante interesante y buena. Alfil G5, alfil E7, ya que si alfil por F6 puedo capturar de alfil porque capturar en C5 no va a ser posible por el peón de B2. Así que bueno, de momento bien. A4, B4, D por C5, caballo A6, así es como se juega de forma correcta. C3, alfil por C5 me parece interesante porque no hay tanta presión en F6 y para no darle tiempo a que capture de caballo. Esta partida me parece que jugó muy correcto, gracias, y solo falló en el momento final. Caballo E5, bueno, los cambios de alfiles, sobre todo ese fianchetto, me favorece. Alfil E7 sólida, sin ningún problema. Quizás en algún momento está haciendo H6 y evitando también algunos caballos G4. Algún momento quizás quitar la dama para... Mi idea va a ser tratar de enrocarse y quitar ese caballo de 5. Dama C7 puede ser la próxima jugada de negras. H6 también. File 3, dama C7. Aquí poner la dama en B7 de forma correcta. Jugó una partida estratégicamente perfecta. Como si estuviera jugando prácticamente como un GM. Jugó muy correcto. Torres por las torres en el centro, las columnas abiertas, no en D, porque al final este peón va a ir a D5. Torre B1, D5. Todo esto prácticamente correcto. A lo mejor tenía ciertas mejoras, pero no. Igual la idea no es tanto de la perfección, sino si juegan de forma muy correcta, pues igual pueden ganar las partidas o quedar en una posición ganada, como jugó Gracia, de forma muy correcta. Quedando en una posición aquí, puede capturar en A4 porque existe el tema de jugada intermedia con torre por C1. Es verdad que gana cierta contrajuego, pero dama 6 correcto, caballo C7 no puede hacerlo, pues dama por D3, alfil E3. Y aquí no hizo una jugada mala, se dejó activar un poco las blancas sin mucha necesidad. Aquí tenía una jugada muy buena, que era E5, esta jugada. E5 era una jugada bastante buena en esta posición, porque estoy haciendo D4 y E4. E5 es mucha mayor, tiene mucha mayor fuerza porque amenaza dos cosas, E5 y E5. Caballo C7 prácticamente no es posible porque estoy capturando en D3, peón por y una jugada como torre B8. Estoy presionando en B3 y este peón también está cayendo. Y la posición, de hecho, el caballo tampoco tiene muchas casillas donde ir, así que esta posición es bastante buena. No sé si pensó una jugada como torre C7 de ataque, pero tiene que tener muchísimo cuidado porque de hecho hay amenazas con E4, D4. Puedo amenazar la torre primero, torre alfil D8, porque si torre por A7 podemos capturar, alfil por A7 no puedo hacerla por E4 y cae el caballo. Y capturar de caballo también pierde una pieza, ¿no? De E4, después de dama jaque. Así que pierde una pieza.
Y esto es donde vamos al tercer punto. Al tercer punto de cómo materializar la ventaja. Vamos a ver, en esta partida vamos a ver dos momentos de que tenía mucha ventaja. El tercer punto es calcular de forma forzada variante donde eh, quedemos más ganado o ganemos en forma concreta. Lo que pasa es que este punto, tiene algo, quizás una dificultad que generalmente cuando pasa esto, debemos, generalmente, vamos a poner así, generalmente se va a cambiar completamente la posición. En la partida anterior y en el segundo punto habíamos dicho de no tratar de cambiar la posición, mantener a lo más seguro posible, seguir jugando por el mismo camino y no complicar la partida, no cambiar la posición en forma general. Pero el ajedrez es muy concreto y muchas veces para materializar la ventaja podemos calcular una variante forzada donde lo llevemos a una posición ya ganada. No se va a complicar tanto la partida porque va a ser algo que vamos a tenerlo bastante controlado. Claro, sería malo el hecho de complicar la partida sin tenerlo controlado. Por eso digo de calcular esa variante forzada, o sea, el hacer esa variante forzada que sería algo que tengamos controlado. Si no lo tenemos controlado, no hacerlo. En este caso, E5 era una variante, tanto torre C7 como caballo C7, son las únicas jugadas que puede tener blanca. Era algo que de momento parece que complica la partida, pero era algo controlado porque era el cálculo forzado que estábamos haciendo. Entonces, a veces para ganar, para materializar la ventaja, debemos también de calcular eso. Si no lo ven controlado, no hacerlo. Pero en este caso estaba bastante controlado, era bastante fácil de hacerlo, de calcularlo, porque las dobles amenazas de E4 y D4 y el hecho de que si mueve el caballo estamos cambiando dama que nos favorece, pues eh, daba una bastante seguridad a la hora de materializar la ventaja. Entonces, en este caso, jugó caballo G4, tratando de mantener un poco la posición, cambiando piezas, pero le da cierto contrajuego a las blancas. Alfil D4, alfil F6, torre A1, torre por A7, dama por A7, caballo por A7. Yo creo que blanca igual que tenía algo mejorcito, pero de igual forma estamos viendo cómo materializar ventaja. Déjame poner esto para acá, sí. Ajá. Caballo C6, dama E1, rey G2 y E5. El error de la partida. Este fue el error de la partida. Que aquí ya, bueno, Gracia me decía que aquí ya estaba un poco apurado de tiempo. Generalmente cuando estamos apurados de tiempo cometemos errores, eso le pasa a todos. Pero más allá de eso, vamos a ir al por qué E5 es un error. ¿Quién me dice por qué E5 es un error? Una jugada tan natural. ¿Quién me dice? Esto sí, quiero que participen para que me... Ajá. El caballo queda sin salida, bueno, no tanto como tal, porque estamos atacando el alfil. Lo que pasa es que es algo bastante más concreto. Estamos atacando el alfil, pero es algo más concreto, más o menos como eh, es algo un poquito más concreto, pero tienes idea la idea va por ahí, de hecho. Ajá. ¿Cuál sería el contrajuego que permite? Siempre tienen que ser concretos a la hora de pensar también. No es que permite algo de contrajuego, no, no. ¿Cuál es el contrajuego? O sea, el contrajuego es algo muy concreto. Es una jugada o variante en específico. Porque si no hay una variante o jugada en específico, no hay contrajuego. ¿Alguien más?
E5 es mala y vamos para el segundo punto que tocamos en la segunda partida, porque evita, o sea, le da un contrajuego a las blancas, eh, donde siempre debemos, cuando estamos ganados, este es otro punto de, cuando estamos ganados, debemos de, de tratar de buscar todas las jugadas, o sea, ver todas las jugadas de rival, eh, ver todas las jugadas de rival de ataque, contraataque. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos, vamos a ir al otro lado, cuando estamos perdidos, cuando estamos en una posición peor, lo que debemos hacer es complicar la partida y atacar a lo loco prácticamente. O sea, buscar todo tipo de ataque, contraataque, y todo eso debemos de verlo cuando estamos ganados. Debemos de ver que el rival va a tratar de hacer todo lo posible por complicando la partida, va a hacer todo lo posible por buscar un, si atacamos, un contraataque. No va a jugar de forma pasiva. Entonces, eso debemos estar muy pendientes. Y voy a poner ahí otro punto. Estar muy pendiente, eh, a los contraataques de rival y posibles jugadas de ataque, jugadas o ideas de ataque que nos complique la partida o que nos obligue a jugar pasivo. Exacto. Entonces, siempre cuando estamos ganados, el rival va a tratar de hacer todo lo posible por hacernos ataque, por atacarnos el rey, por complicarnos la partida, si atacamos, contraatacarnos. Y si tiene algún sacrificio interesante, lo va a tratar de hacer, que es algo que nosotros debemos de hacer cuando estamos en posición mala. Entonces, deben tener mucho cuidado a eso. Por eso, con E5 permite a la blanca jugada. En este caso, las blancas jugaron H3, que no es mala, pero creo que tenía hasta dama 6, que hasta era mejor, yo creo. Con idea dama C8, defiende E2 y F2, y el caballo está quedando suelto. Por ejemplo, si peón por, esta posición ya es bastante mala para las negras. Para las negras, sí. Todo defendido, peón de D4, amenaza dama F5. Todo cambia completamente en la posición. Así que E5, de hecho, H3 creo que no era mala, pero dama 6 era mejor todavía. Y contra E4, dama 6. Y ya la posición ya bastante mala. Creo que aquí tiene que tomar en D4 y aquí yo creo que Gracia perdió la partida porque jugó cualquier jugada más C1 y creo que se le cayó el tiempo. Eh, ¿Qué tenía que hacer aquí? Sencillo, calcular qué pasaba si yo cambiaba el alfil por D4. Para que vea que el ajedrez a veces es más sencillo de lo que piensan, porque no puede capturar del caballo con el D4 porque cae F2 y si captura de dama tranquilamente cae 2 y estamos capturando o sea, que estamos quedando con peón de ventaja y las piezas de blanca están quedando pasivas. Por ejemplo, B4. ¿Cómo materializar esta ventaja? Pues de momento me está amenazando B5 porque el caballo está en el aire. Perfecto. Eso es lo primero que tenemos que pensar. Me está amenazando B5, B6, B7. Ok. ¿Qué podemos hacer? Tenemos dos opciones. Una, mantener la posición, evitar complicarnos, evitar que me juegue B5 y jugar una jugada como H5. Perfecto, no es una jugada mala. Mantiene la posición, sigue con el ataque y evita B5. Pero antes de pensar en una jugada que mantiene, deben pensar en una jugada de ataque. Si tienen en la posición. Como les dije, que a veces para ganar las posiciones ganadas, para materializar esas posiciones ganadas, a veces hay que hacer cosas bastante concretas, como la jugada E5 en este caso. Está dando el peón de D5, amenaza a la dama, pero estoy atacando F2. Ajá. Por ejemplo, rey H3, aquí hay que calcular si existe algún tema. Por ejemplo, el mismo tema de forzado, dama por H2, rey por G4, H5. El rey puede tener la escapatoria de F5. Ya esto ya se ve un poco raro, así que no, dama por H2 no es una opción. Otra jugada es caballo por H2, pero antes de pensar en caballo por H2, que no hace una amenaza tan directa, hay que pensar en una jugada como H5, que sí hace una amenaza directa.
está amenazando mate. Una jugada como dama G2, puedo jugar, tratar de quitar la dama con amenaza de caballo F2. No quitar la F5 por caballo 7, pero puedo quitar la F6 con la amenaza de caballo F2. También puedo hacer varias jugadas. No es que sea única dama F6, pero ya es una posición. Por ejemplo, un dama C2 me gusta porque esto es dama C2, no. Dama E1, porque estoy haciendo E4 y caballo F2. Dama E1, amenazo E4, caballo F2, el rey tiene problemas, dama F6 también puede ser también interesante. Y este peón está avanzando, más ese rey tan débil, no le va a dar tiempo a avanzar los peones porque siempre va a haber temas de mate y de captura de dama. Dama F6 me gusta porque estoy amenazando caballo F2 y si dama D5 hago otra vez dama F1, ya que si dama G2, caballo F2 le capturo la dama. Esta jugada yo creo que es ganando. Y también estoy haciendo E4 porque no puede capturar por caballo F2. Y no puede ser B5 por caballo F2. Esta jugada ya ganando la posición. Así es como se gana las posiciones, se materializan las posiciones ganadas y se tienen en cuenta estos puntos muy importantes que acabamos de ver. De hecho, voy a hacer un capítulo nuevo para eh, puntos que debemos de tener en cuenta. Materializar. Ajá, aquí te voy a poner todos los puntos que vimos. En lo que les voy poniendo los puntos para antes de concluir la clase, ¿qué me, qué me pueden decir de la clase? ¿Qué les ha parecido? ¿Qué aprendieron nuevo? ¿Que era algo que no conocían? ¿Quién me puede decir? ¿Quién puede decirme algún punto que a lo mejor no conocía? Aquí estamos viendo el primer punto. Primero debemos saber que estamos ganados, es muy importante. Eh, Saber que estamos ganados es el primer punto importante que vimos. En el segundo punto, importante también, muy importante, es tratar de evitar los contragolpes del rival. Ajá. No da, sí, exacto, no da pie al contrajuego. Así estamos aquí en el segundo punto, no evitar los contrajuegos, que el rival se active, no complicar mucho la partida, a no ser, como vamos a ver en el tercer punto, de que sea algo forzado, de que podamos calcular una variante forzada y calcular una variante forzada y que podamos materializar, aunque cambiemos la posición, aunque a lo mejor el rival se active un poco, pero va a ser algo controlado, porque va a ser dentro de una variante que ya hemos calculado que ya sea ganamos de forma forzada o obtenemos mucha mayor ventaja. Entonces también es eso. También es importante eso de que no solo algo más. Antes no entendía bien qué era la coordinación de las piezas, contra un ataque, y siento que entiendo mejor cómo coordinarlas de forma más sencilla y concreta. Sí, aquí también estuvimos viendo de enroques opuestos un poco, pero yo creo que con lo que estuvimos viendo también les ayuda muchísimo el hecho de cómo, todo lo que vimos, de cómo debemos de jugar, ¿no? Y el último punto que vimos, punto 4, fue estar muy pendiente a los contrajuegos de rival, que, bueno, parecido al ejemplo 2. Vamos a ponerlo aquí. Estar muy pendiente de los contrajuegos del rival, que eso obliga a jugadas pasivas que tengamos que hacer o, o- o perder tiempos en la posición. Y por ello, cuando estamos en una posición perdida, debemos de hacer eso, atacar. Si tenemos que sacrificar una pieza para abrir el rey, lo hacemos. Y todo eso debemos de pensarlo cuando estamos ganados, porque el rival lo va a tratar de hacer. Así que tenemos que tratar de controlar la partida cuando estamos ganados. Esa es en forma general lo que tienen que entender. El saber que estamos ganados y tratar de controlarla, ya sea con cálculo o manteniendo la ventaja y aprovechando esa ventaja que tengo. Si la ventaja es un peón que tengo de ventaja, pues bueno, cambiamos pieza
llevamos un final con un peón de ventaja. Si la ventaja es ese peón pasado, tratar de materializar por ese peón pasado y así. Entender por qué estamos ganados y cómo tratar de hacerlo de forma más sencilla. Pero siempre estar pendiente de que puede existir una variante forzada donde nos dé, aunque la posición cambie bastante, o aunque él se active un poco, sea algo controlado, que entendemos que en 4 o 5 jugadas podamos obtener una posición ya ganada totalmente o mejorar mucho más la posición. Yo les traía, que no dio tiempo en esta clase, les traía una partida que para mí ha sido muy, bueno, creo que fue la mejor partida que he jugado en mi vida. Una partida contra Korobov, un jugador de prácticamente 2700, que fue en la Olimpiada, donde obtuve una posición ganada y materialicé de forma bastante bien, bastante bonita. Quizás en la próxima clase que tengamos podamos hablar un poco más de esta partida, con más ejemplos y para que puedan profundizar más sobre esto, porque esto es un tema muy importante. Si no ganamos las posiciones ganadas, ¿qué vamos a ganar? Las posiciones perdidas, pues no vamos a tener tanta suerte, a lo mejor el rival se regale algo. Entonces, cuando estés jugando contra un jugador que juegue bastante bien, no te va a dejar nada en el aire y va a estar constantemente haciéndote la partida bastante, sobre todo mucho más difícil. Entonces, por eso, esta es la clase, contra ese tipo de jugadores. Ahora, juegan con un jugador que regala piezas, le hace la partida muy fácil, pues bueno, van a ganar muy fácil. Pero cuando estén jugando con un jugador, yo diría, de 1500, 1600 para arriba, pues no va a cometer tantos errores tan blunder, sobre todo más de 2000, va a tratar de jugarte y ponerte la partida más difícil. Pero con esta clase van a entender poco a poco cómo hacerlo y yo les propongo que traten de jugar un poco más por internet y traten de, si tienen alguna partida que hayan quedado con ventaja a partir de ahora, si tienen alguna partida con ventaja y hayan materializado con estos puntos que acabamos de ver, que apliquen algunos de estos puntos, pues traten de pasármela, ya sea publicarla por el check o me la envían por mensaje, como ustedes vean, para yo verla o alguno de los GM que tenemos en la academia que la vean y bueno, por supuesto, yo contentísimo que todas estas clases les pueda servir a ustedes y que pueden mejorar su ajedrez. Antes de concluir, ¿alguna pregunta que tengan? Solo preguntar a Norland, ¿te confundiste con el horario o es que no pudiste? Eh, no, creo que me confundí. Ah, ok. Es que entendí que era, sí, me confundí totalmente. Para Oh, mí es que empezaba a las 11 de Nicaragua. Entonces, está ya. ¿Qué hora es en me re- Nicaragua ahora? Ah, 11:09. ya. Ah, ok, ok. Pero bueno, lo bueno es que esta clase está quedando grabada, o sea que vas a poder verla en la academia ahí. Ahí esto yo después hoy mismo lo voy a pasar, esta clase la grabé para que no te la pierdas ahí. Y perfecto, sí, sí, exacto. Este enlace también se los voy a pasar. Después todos me dan su... Si pueden hacerme el favor, en la misma parte donde puse la encuesta de la clase, si me pueden ponerme cada nick de ustedes por Lichess para pasarle también el enlace para que puedan acceder a este estudio y puedan repasar todo lo que hemos estado viendo. Sí, entonces, bueno, ha sido un gusto. ¿Alguna pregunta o quieran decirme algo antes de terminar? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo entendido? Sí, el nick de Lichess, donde está en check, donde puse la encuesta, que puse los horarios de la clase, ahí me lo pasan. Sí, o sea, generalmente nos turnamos entre los grandes maestros que estamos o sea, yo soy el administrador o el propietario de la academia de Check, donde ustedes están, pero de igual forma tenemos grandes maestros ahí que no sé si más adelante vamos a ver si la próxima clase, cada semana vamos a tener una clase como esta, pero no sé, todavía tengo que agendar con ellos si la próxima semana se hará conmigo
voy a hacerla yo o voy a hacerla. La semana pasada la hizo el gran maestro Roberto Pantoja. Entonces la próxima semana vamos a ver qué tengo que agendarlos con ellos. ¿Quién, quién la va a dar? Sobre todo es la idea de que puedan tener otro gran maestro que pueda, no se aburran conmigo, ¿no? Que puedan tener también otro gran maestro que les dé otra forma de explicar y de igual forma les va a ayudar bastante. Y incluso más adelante vamos a tener más grandes maestros, incluso grandes maestros con... bueno, les traigo bastante sorpresa más adelante. No quiero hablarles mucho para que no embullarlo de momento, pero les traigo sorpresas. Grandes maestros bastante fuertes. Y bueno, entonces bueno, con mucho gusto me despido en esta clase y nos vemos en check diariamente. Yo siempre voy a estar poniendo, como pueden ver, poniendo posiciones, poniendo videos de algunos temas diferentes. Voy a poner también algunos ejercicios en este estudio de Lichess de esto mismo, hoy más tarde, para que puedan verlo. Entonces, bueno, nos vemos, cuídense y que tengan buen sábado.